la constitución de la Organización Mundial del Movimiento Scout y probablemente de la mayoría de los estatutos, de las constituciones de las organizaciones nacionales establecen que el movimiento Scout no es político, o es apolítico, y ahí es muy importante interpretar el sentido de esta afirmación. Seguramente debe estar alejado de la política como conquista del poder, ¿ya? Y debe tratar de estar lo más distante posible de las posiciones que se pueden manifestar en la sociedad en cuanto a conquista del poder, los partidos políticos para entendernos, para que nuestra acción educativa pueda ser libre de esta influencia en ayudar la progresión personal, el trabajo de extraer de cada uno su propia capacidad analítica de la sociedad, su propio modo de pensar, su propia visión. Nosotros queremos que cada muchacha, cada muchacho pueden, y cada joven pueda desarrollarse buscando su propio modo de ver, su capacidad crítica, y con esa enfrentar la sociedad. Pero esto no quiere decir que el movimiento Scout, por ser un movimiento educativo y estar basado en un método educativo, no sea eminentemente político. La educación, hermanas y hermanos, es política. Si nosotros ayudamos a los jóvenes a pensar con su propia cabeza, estamos haciendo una acción política fenomenal. Si nosotros ayudamos a los jóvenes a estudiar, a analizar su entorno y entender por qué hay ricos y pobres, por qué hay acumulación de basura, por qué hay algunos desgraciados que viven al margen de la sociedad y la sociedad no se ocupa de ellos, si logramos ayudarlo a pensar alrededor de estas cosas y a traer sus propias conclusiones, nosotros estamos haciendo una acción política fenomenal. Y esta es tarea del escautismo, porque es un movimiento educativo. Entonces, el elemento político es parte integrante de la educación. Existe después un otro elemento político de nuestra educación, y esto lo menciona muy claramente el fundador una vez más, que es el compromiso político que cada uno de los scouts llevará en su vida. No dice ustedes no participen, al contrario, dice que el scout debe saber participar en la vida política de su comunidad, pero debe saberlo hacer pensando con su propia cabeza. Y de hecho añade, en ese contexto, dice, existe un 11º artículo de la ley Scout que no está escrito y que es, el scout no es un tonto. Piensa con su cabeza. No se deja engañar por las apariencias o por lo que le cuenten, sino que examina, analiza, desarrolla su propio modo de pensar y a través de este autónomo modo de pensar participa y debe participar en la vida social y política y económica, naturalmente, de su comunidad. Y hay finalmente un tercer nivel de político, que es lo de la organización. La organización del movimiento Scout sirve las tareas del movimiento Scout y por lo tanto sirve los valores y sirve la exigencia de un movimiento juvenil. Debe ser capaz de intervenir en los foros apropiados, sean Naciones Unidas, sean foros nacionales, sean consejos escolares en la zona donde trabajamos, para defender los valores que están dentro de nuestro método educativo, los valores de una juventud que pueda participar, ¿no? Estas son cosas que debemos saber enfrentar. En este sentido, el movimiento es una fuerza social y la organización debe saber apoyar esta tarea del movimiento como fuerza social. Desafortunadamente, este era un camino que habíamos emprendido con el Comité Mundial. En el 2006 salió un documento que todavía debe poderse descargar,
creo que fue publicado solamente en inglés y francés, no sé si ha sido traducido al español, que se llamaba World Scouting Report, el informe Scout del mundo 2006. El plan era de sacar uno cada año, como buena organización que quiere informar de su visión al mundo, y el primer título era La juventud, fuerza social. No se quiso seguir adelante con este proyecto porque esto se ve como una cosa muy política. Es muy político decir que el movimiento es un movimiento de paz y que tiene que trabajar para superar los conflictos. Es muy político decir que es un movimiento que tiene que educar a los jóvenes a utilizar mejor los recursos, a respetar el medio ambiente, a consumir menos para poder permitir a la humanidad de sobrevivir a los desafíos ambientales que enfrenta. O sea, leer la promesa y la ley en una dinámica, en una visión política, porque es político, esto dio susto a algunos.